Revelado, los secretos malditos de la secta embrujada en los bosques SINISTROS. Lucía caminaba por las calles desiertas del pueblo, el viento aullando como un lamento perdido. La luna llena iluminaba los rostros de sombras errantes, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Había rumores, murmullos de miedo que reverberaban en las conversaciones entre vecinos, la secta oscura que rondaba los bosques siniestros ocultaba secretos terribles. Desapariciones, ritos en la oscuridad y un antiguo pacto que había condenado a su comunidad durante generaciones. Cada noche, mientras la fábrica cerraba sus puertas, Lucía se aferraba a su hijo Sergio, su única esperanza. Pero la presión aplastaba su pecho, la incertidumbre sabía a metal frío. ¿Cómo podré salir adelante?, se preguntaba, mientras el sudor le escurría por la frente. Por su madre enferma, por el futuro incierto, su corazón latía con fuerza en la soledad de la oscuridad. Una noche, abordó el autobús casi vacío, un aire pesado colgando en el ambiente. Entonces, sintió esa mirada, un peso que la seguía. Volteó, y solo sombras se asomaban, pero su corazón aceleró. Algo no estaba bien, el silencio era ensordecedor, los árboles parecían murmurar secretos. La ansiedad la consumía. Arbitrariamente, su teléfono vibró con un mensaje anónimo, un escalofrío la invadió: te estamos mirando. Las palabras danzaban en su mente, sin poder darle descanso. Days passed, the atmosphere thickened as whispers circulated about el niño desaparecido. It can happen to anyone, her neighbors whispered, their expressions aprensivos. Cada conversación giraba acerca de la secta, llenando de terror las noches. En su insomnio, Lucía se planteó acercarse a la policía. Pero al llegar, sus esperanzas se desvanecieron, miradas cómplices entre los oficiales e insinuaciones burlonas. No hay nada que investigar, señora. A veces, la gente solo desaparece. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una tormenta comenzó a gestarse, las nubes se cerraron y la lluvia, como lágrimas, golpeaba las ventanas. Esa crisis familiar la hizo más vulnerable. Cuando recibió la llamada que cambiaría su vida, su mundo se detuvo, su madre había desaparecido. Los ojos ciegos de la tormenta parecían burlarse de ella, y el horror, una tentación oscura, empezaba a tomar el control. Desbordada de rabia y miedo, Lucía adentró al bosque a la medianoche, entre ráfagas de viento que parecían advertirle que regresara. Sus pasos resonaban en el suelo húmedo como un eco de advertencia. Cada crujido de las ramas, cada sombra que se movía parecía estar vigilándola. Las historias de pactos antiguos reverberaban en su mente. Aquella secta tenía un interés en su familia, y al acercarse al centro del bosque, una certeza abrumadora la invadió: la maldición sobre su linaje estaba despertando. Con cada paso, la sensación de que no estaba sola se intensificaba. ¿Podría desentrañar ese oscuro secreto ancestral antes de que se la llevaran a ella también? La sensación de peligro aumentaba, y una pregunta se instalaba en su mente: ¿sería ella la siguiente en convertirse en parte de las sombras que habitaban en esos bosques siniestros? El temor la abrazaba, mientras se adentraba más en la oscuridad. Lucía avanzaba con cautela, sintiendo la humedad del suelo empapado bajo sus pies. La luna se ocultaba tras nubes densas, como si temiera ser testigo de lo que sucedía en el bosque. La neblina, densa y fría, se deslizaba entre los árboles, formando figuras que parecían moverse al roce del viento. Ella no podía evitar pensar en su madre, en las historias que le contaba sobre los ancestrales pactos entre humanos y seres oscuros. Una voz susurrante la interrumpió, tan baja que parecía salir de la propia tierra: Lucía. Se detuvo en seco, su corazón golpeando con furia en su pecho. Se giró rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero la soledad se alzaba ante ella como un enemigo.
La brisa se intensificó, trayendo consigo aromas espeluznantes, como a carne quemada y flores marchitas. Era una mezcla que revivía recuerdos olvidados, ecos de advertencias que había desechado con el tiempo. Mientras se adentraba más en el bosque, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Los árboles, altos y espinosos, parecían cerrarse a su alrededor. La angustia aumentaba en su interior, una presión que la hacía sentir como si se la llevara a un abismo. En un instante, el crujido de una rama rompió el silencio sepulcral y la heló por dentro. No estaba sola. La sensación era palpable, como una sombra que la acechaba en cada rincón, y entonces lo vio, una figura encapuchada, inmóvil, a pocos pasos de ella. La respiración se le detuvo. Aquella presencia emanaba un aura oscura, un poder que la llenaba de terror. ¿Quién eres?, alcanzó a murmurar, aunque sabía que la respuesta sería peligrosa. La figura no se movió, pero un eco resonó en su mente: el sacrificio debe completarse. Lucía sintió como su piel se erizaba. No podía comprender lo que eso significaba, pero cada fibra de su ser le decía que no había vuelta atrás. La figura levantó una mano, señalando con un dedo índices hacia un claro adelante. Aquel gesto, tan sutil como amenazante, le dio un impulso metódico, un llamado inevitable hacia su propio destino. La oscuridad la envolvió mientras la figura se desvanecía entre los árboles, dejándola sola otra vez. Un grito desgarrador resonó a lo lejos, un sonido que le heló la sangre. Era una voz familiar, un clamor que conocía demasiado bien. Su madre. De nuevo. Chocó contra la realidad, debía avanzar, debía encontrarla, pero a la vez, un instinto profundo la instaba a regresar. Al llegar al claro, el aire se volvió más denso. Allí, en el centro, había un altar de piedras ennegrecidas, cubierto de lo que parecían las cenizas de sacrificios pasados. Flores muertas y objetos desgastados se apilaban alrededor, vestigios de lo que una vez fueron promesas y deseos perdidos. La noche parecía sostener su aliento, como si todo el bosque esperara lo inevitable. De repente, un estruendo detrás de ella la hizo girar. Allí estaban, figuras emergiendo de las sombras, las caras ocultas tras máscaras grotescas. «No puedes escapar de tu destino, Lucía», susurraron al unísono, y su risa resonó como un eco distorsionado, un sonido que le hacía temblar hasta los huesos. Instintivamente, Lucía dio un paso atrás, pero el terreno se tambaleó bajo sus pies. Un frío intenso invadió su cuerpo mientras un resplandor tenue surgía del altar. Las figuras comenzaron a rodearla, un coro de voces extrañas llenando el aire con un murmullo ritual, mientras la sensación de desesperación la atrapaba más y más. «Este es el fin, o el principio», se decía mientras el terror le invadía el alma. Con un último aliento de coraje, Lucía decidió que debía luchar, enfrentarse a esa oscuridad que había atormentado a su familia durante generaciones. «No. No me llevaréis», gritó con todas sus fuerzas. Pero cada palabra parecía una melodía trágica en medio de la risa de la secta. Entonces, una mano vil se alzó, y el mundo se detuvo en ese instante. Un pequeño objeto brillante cayó al suelo entre ellos, parpadeando como una estrella en la desolación. La pregunta emergió con la voz de su madre en su mente: ¿habrás venido a romper la maldición o a unirte a ella? El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y esta vez, no había escapatoria. El brillo se intensificó, iluminando el claro con una luz que rompía la oscuridad, y Lucía sintió que el destino de su familia dependía de esa elección. Pero ¿qué poder la eligió a ella? ¿Y a qué costo? Las figuras avanzaron, y el eco ominoso de la risa se convirtió en el grito de terror de Lucía, resonando hasta que el bosque se sumió de nuevo en un silencio amenazador, dejando una pregunta al aire: ¿sería capaz de romper la maldición, o el oscuro pacto estaba destinado a sobrevivir? Lucía sintió como el frío del claro se apoderaba de su cuerpo, un beso helado que le recorría la piel. Los murmullos de las figuras la rodeaban, una sinfonía aterradora que rasguñaba sus oídos, y cada instante que pasaba se convertía en una eternidad. Sabía que no podía dejarse llevar por el miedo, debía encontrar la forma de enfrentar lo que se proponía. El objeto brillante a sus pies comenzó a vibrar débilmente, como si estuviera respondiendo al latido de su corazón. Fue entonces cuando recordó a su madre, como siempre hablaba de la luz como el antídoto contra las sombras. Se concentró,
alargando la mano temblorosa hacia el destello, con la esperanza de que aquella reliquia le diera la valentía que tanto necesitaba. Las figuras, ante la luz resplandeciente, retrocedieron un paso. Su risa se extinguió en un escalofrío, y se sintió extrañamente poderosa por un breve momento. ¿Qué es esto?, musitó, sintiendo un murmullo de energía a su alrededor, una conexión ancestral que apenas comprendía, pero antes de que pudiera entenderlo completamente, una de las máscaras, la más grotesca de todas, se adelantó, los ojos oscuros bajo la tela brillaban con hostilidad. «Esa luz no te salvará, Lucía», susurró con una voz tan rasposa que cada sílaba parecía desgarrar la noche. «El sacrificio debe hacerse, y no hay forma de evitarlo». El brillo empezó a apagarse, y la desesperación se apoderó de Lucía de nuevo. ¿Sacrificio? «No tengo nada que dar», gritó, en una mezcla de desafío y pánico. Pero las figuras ya habían comenzado a moverse nuevamente hacia ella, más rápidas, más decididas. El altar parecía cobrar vida, las piedras ennegrecidas comenzaron a vibrar, resonando en un latido sombrío que hacía eco en su cabeza. La luz del objeto se intensificó de nuevo al sentir su lucha interna. La voz de su madre resonaba aún, como un hechizo reconfortante en su mente. «Recuerda, Lucía. La luz es fruto del amor. Los sacrificios no siempre son de sangre». Con un nuevo propósito, recogió el objeto del suelo y lo sostuvo frente a las criaturas. «Deténganse. No me llevaréis, soy más que un sacrificio», gritó, y la fuerza de sus palabras atravesó el aire. La luz se amplificó, en un resplandor ciego que llenó el claro con un fulgor que asustaba hasta a las mismas sombras. Las figuras se detuvieron, titubeando, su esencia oscura pareciendo vacilar. Desesperadas, comenzaron a retroceder, pero no se rendían. «No puedes romper el ciclo. Perteneces a este lugar, como todas nosotras», arengaban, su tono cambiando de furia a súplica. Lucía sintió que las palabras de las figuras eran un eco de su propia historia. Se dio cuenta de que la conexión que la unía a su madre iba más allá de lo físico. «Si esto es un ciclo, puedo romperlo. No necesito ser parte de su oscuridad», afirmó con un grito profundo. El poder en su voz reverberó en el aire, mientras las figuras se encogían en el brillo casi cegador. Un nuevo eco brotó en la distancia. Era el susurro del bosque, lo que parecía un canto ancestral llamando a Lucía. Las sombras temblaron, la magia del lugar sintiendo su resistencia. La esperanza creció en su interior, pero la pregunta se dibujó en su mente: ¿sería suficiente para liberar a su madre y a aquellas almas atrapadas? De pronto, el resplandor estalló en 1000 fragmentos, como fuegos artificiales, reflejando miedos y anhelos a su alrededor. Las figuras, momentáneamente deslumbradas, comenzaron a disolverse como un espejismo. Pero la risa resonó nuevamente, esta vez más distante, como un eco que nunca se apaga. «No olvides, Lucía. Lo inevitable siempre regresa», susurró como una advertencia. Mientras la luz derribaba las sombras, el altar se agrietó con un crujido sordo, y la tierra bajo sus pies pareció abrirse, empujando a Lucía hacia atrás. Sabía que el tiempo se acababa y que la batalla no había terminado. ¿Podría realmente romper aquel ciclo? La angustia la invadió mientras caía, y cuando cerró los ojos, un destello recordó la energía que había sentido al abrazar la luz, y entonces, una nueva voz familiar surgió en el silencio, dominando la oscuridad con matices de amor y sufrimiento. «Lucía, aquí estoy», resonó. La determinación en su interior se encendió. Cuando todo parecía perdido, una decisión emergió en ella: «Debo enfrentar la verdad de mi familia». La pregunta se enredaba en su mente antes de caer en la oscuridad: ¿podría encontrar a su madre y liberarla del oscuro ritual que las unía? ¿Y a qué precio? Al abrir los ojos, Lucía se encontró tendida sobre una superficie fría y áspera. El intenso resplandor había desaparecido, y en su lugar reinaban la penumbra y sombras inquietantes. Se incorporó con dificultad, frotándose los ojos. La risa burlona de las figuras se desvaneció, pero sentía que sus ecos resonaban en su mente como un oscuro recordatorio: el lugar en el que se encontraba era distinto. Un túnel de tierra y piedra se extendía ante ella, delimitado por lo que parecían raíces viejas que se entrelazaban como seres vivos.
La atmósfera estaba cargada de un hedor nauseabundo, a algo que había estado muerto por años. Lucía se puso en pie, el corazón desbocado, sintiendo que la presencia de las sombras no se había ido del todo. La bruma se agolpaba en sus pulmones, dificultando su respiración. «Mamá», gritó, dejando que su voz resonara en las paredes húmedas del túnel. La respuesta fue un silencio abrumador, como si la oscuridad misma estuviera escuchando. Avanzó con paso vacilante, siguiendo un tenue brillo a lo lejos, una promesa de luz que la animaba a seguir adelante. Mientras caminaba, las imágenes de su madre comenzaron a fluir por su mente. Lucía recordaba su risa, las canciones que le cantaba antes de dormir. ¿Pero por qué había estado tan distante en los últimos años? El murmullo de su madre se mezclaba con susurros ajenos, distorsionando los recuerdos y llenando su cabeza con confusión. «No puedo dejarme llevar», se dijo, intentando calmarse. Al llegar a la bifurcación del túnel, notó que las paredes parecían representar escenas. Grabados en la tierra, había figuras danzando alrededor de un altar, escenas de rituales y sacrificios. Las siluetas eran familiares, y un escalofrío recorrió su cuerpo al reconocer las máscaras que había visto en el claro. «Esto no puede ser real», murmuró, retrocediendo un paso. El brillo se intensificó frente a ella, y sin poder resistir, Lucía se asomó hacia la única dirección iluminada. Allí encontró un pequeño espacio, un claro que se asemejaba al del bosque, pero todo era aún más tétrico. El altar, que antes había temido, estaba en el centro, y encima de él descansaba un objeto brillante que resonaba como el que había visto antes. Un escalofrío recorrió su espalda. En el fondo de su corazón, sabía que ese lugar era un eco del ciclo que debía romper, pero no estaba sola. Las figuras habían regresado, danzando en la penumbra, sus ojos brillando con una ansia inhumana. «Ven, Lucía. Acepta tu destino», las voces gritaban al unísono, llenando el espacio con una cacofonía inquietante. Los murales en las paredes comenzaron a cobrar vida, mostrando visiones de su madre atrapada en ese mismo ciclo, danzando con dolor, suplicando por liberación. «No, no puede ser», Lucía se cubrió los oídos, pero las imágenes eran demasiado poderosas. Lloraba, la angustia llenaba su cuerpo mientras las figuras se acercaban, más rápidas, más amenazadoras. «Hay algo que debes hacer», una voz suave la interpeló de repente. Era un susurro amable entre la ruidosa multitud. Era su madre, reflejada en el objeto brillante, su semblante sereno pero triste. «Debes recordar quién eres, Lucía. Eres más que un sacrificio. Y usa la luz para liberar no solo a mí, sino a todas las almas atrapadas aquí». «Pero, ¿cómo?», pensó, la desesperación invadiendo su mente. «¿Cómo puedo detener esto?». La respuesta la rodeaba, pero el terror la mantenía paralizada. Recordó la luz, como había rechazado el sacrificio. Era su momento de actuar. Mientras la danza infernal se acercaba a su límite, Lucía cerró los ojos y recordó la conexión del amor, la luz. Abrió la mano y, con un grito que resonó con el eco de su madre, invocó la energía, exigiendo que brotase de lo más profundo de su ser. Las figuras se detuvieron, frenéticas ante su decisión. La luz empezó a emanar, brillando más intensamente que nunca. Pero justo cuando pensó que podría triunfar, escuchó la risa burlona una vez más. «No podrás escapar tan fácilmente», resonó en él. Túnel. La oscuridad parecía cobrar fuerza, sintiendo que el ciclo se cerraba. La luz vaciló, y en ese instante, la figura que había dado la advertencia apareció frente a ella. El final no es el final. El sacrificio siempre tiene un precio. Lucía sintió que el suelo temblaba, y el túnel crujía peligrosamente. Con el corazón palpitante, se preguntó, ¿qué sucedería si fallaba? ¿Cómo podía detener el inminente retorno de la oscuridad que acechaba? Como un susurro sibilante, la voz de su madre volvió a llamarla. «Confía en lo que eres, Lucía. La verdad está ante ti», mientras la luz comenzaba a desvanecerse otra vez. El momento había llegado, y con él, una nueva pregunta surgía: ¿podría hacerse lo que nunca antes había hecho? Sabía que tenía que enfrentar la oscuridad, no solo por ella, sino por su madre. Pero, ¿estaba verdaderamente preparada para el desafío final? Lucía respiró hondo,
los ecos de la oscuridad repiqueteaban en su mente. Con su mano aún extendida, sintió que la luz que había invocado titilaba como una llama que luchaba por no apagarse. Miró a las figuras danzantes, gélidas y vacías, sus rostros enmascarados mostraban un hambre irrefrenable. Ante su incertidumbre y terror, el brillo comenzó a desvanecerse, y con ello, la esperanza. No. No puedo dejarme llevar. Se gritó a sí misma, recordando la última mirada de su madre en el objeto brilloso. Con una determinación renovada, cerró los ojos nuevamente y sintonizó con la luz que emanaba de su interior. Pero esta vez, no solo se trataba de un acto de defensa, debía recordar las risas compartidas, el amor incondicional y la fragilidad de la vida en cada conexión que alguna vez tuvo. Las sombras respiraban oscuridad a su alrededor, pero Lucía se centró en cada latido de su corazón. La luz en su mano creció, pulsando. No soy solo un sacrificio, murmuró, sintiendo como cada palabra la fortalecía. La figura sombría que había advertido antes se acercó, desdibujándose entre las sombras. Estás cambiando, Lucía. Pero eso podría ser tu perdición. De repente, el túnel se estremeció aún más. Un sonido desgarrador surgió del altar, una especie de grito que parecía resonar con las almas atrapadas. ¿Qué está pasando?, pensó, aterrorizada. La luz que había invocado empezó a tomar forma, girando a su alrededor como un torbellino, iluminando las faces enmascaradas que se retorcían, aterrorizadas ante su creciente poder. Libéralas, Lucía. Una voz a su derecha le dio un empujón que sintió hasta el fondo de su ser. Su madre. La intensa conexión que la rodeaba se hizo palpable, como si cada sombra se transformara en un grito de dolor que solicitaba la redención. En ese momento, entendió. No es solo mi lucha, es por ellas por todas. Abriendo los ojos con un brillo decidido, Lucía avanzó hacia el altar, dejando que la luz fluyera sin restricciones. Las figuras danzantes se detuvieron, mirando con excesivo fervor. Acepta tu condena. Aullaron, pero la determinación de Lucía coreaba más fuerte, resonando en cada rincón del túnel, sintió un apretón en su pecho, como si las sombras quisieran sofocarla y arrastrarla de regreso al abismo. Pero la energía creció, iluminando el espacio, haciendo que las raíces en las paredes retrocedieran. Mientras la luz se ampliaba, las figuras comenzaron a desvanecerse, como humo en el aire. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz llevada por el eco. ¿Por qué no me dejas en paz? Las sombras se embriagaron de rabia y dolor, justo cuando una de las figuras se separó del grupo. Era su madre, pero no del todo. Su semblante era una mezcla de amor y sufrimiento. Lucía, aún hay algo que no has comprendido. Para liberarlas, debes enfrentarte a tu verdad. El corazón de Lucía se hundió. ¿A qué te refieres? La luz comenzaba a brillar hacia la figura, como si tuviera voluntad propia. Las sombras se estremecieron, y el suelo tembló aún más. Lo que llevas dentro tu pasado. No has dejado ir el dolor. Solo así podrás romper el ciclo. En ese instante, los recuerdos bombardearon su mente, la traición de quienes debían protegerla, los momentos de soledad, las palabras que nunca dijo. Su propia luz se mudó a confusión y desesperación. Entiendo, no puedo liberar a los demás sin liberarme a mí misma. Con cada sílaba que pronunció su madre, Lucía sentía la luz que la rodeaba más cálida y brillante. Por primera vez, un camino claro se desdibujó ante ella, pero estaba lleno de espinas y sombras. El dilema fue crudo, desgarrador. Volvió a mirar al altar, donde el objeto brillante palpitaba como un corazón vivo. ¿Pero qué sucederá si me voy? Las figuras se movían lentas, más lentas cada vez, la risa burlona de la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Ese es tu miedo, Lucía. El temor a no ser suficiente, contestó la figura materna, la mirada fija y profunda. Con lágrimas en los ojos, Lucía comprendía que, aunque le costara, tenía que avanzar hacia su verdad. El altar comenzó a vibrar, como si estuviera esperando su decisión. Un último vistazo a las figuras, cuya tristeza se entrelazaba con su propio terror, la llenó de un nuevo sentido. No solo me estoy sacrificando. Estoy eligiendo el camino hacia la libertad.
Las sombras gemían a medida que la luz se intensificaba. De repente, un grito resonó a través del túnel. El sacrificio siempre tiene un precio. La voz vibraba como un trueno, y las raíces comenzaron a retorcerse, como si intentaran atrapar la luz que Lucía había invocado. No, gritó, decidida a no sucumbir a la oscuridad. La luz comenzó a expandirse aún más, hasta que se sintió como si estuviera a punto de estallar, pero justo en ese instante, un viento helado sopló a su alrededor. Lucía. La oscuridad parecía cobrar vida, acercándose en forma de tentáculos oscuros que lamían sus pies. Ella se aferró a la luz con desesperación. Todo o nada, pensó. El pasillo comenzó a colapsar, y con un último grito, consciente de que sus decisiones determinarían no solo su destino, sino el de todos los atrapados en este bucle, pero, en el corazón del caos, vio el haz de luz más brillante que jamás había conocido. La luz era su madre, era el amor, era la verdad. Y supo que tenía que elegir de nuevo. ¿Qué pasará cuando luz y oscuridad se enfrenten por última vez? La oscuridad se aglutinaba como una tormenta a su alrededor, y el eco de las figuras enmascaradas retumbaba en los oídos de Lucía. El viento frío atacaba su piel, zumbando como insectos rabiosos. Sin embargo, el haz de luz que había invocado brillaba con ferocidad, una chispa que se negaba a extinguirse. Sentía como la energía se acumulaba en su interior, ardiendo como un volcán a punto de entrar en erupción. El altar comenzó a retumbar, resonando con el latido desesperado de su corazón. Las figuras danzantes se lanzaron sobre ella como sombras moldeadas por terror y rencor. Cada paso que dieron fue como un susurro de condena. No. Gritó, aferrándose a la memoria de su madre, a su amor. Yo elijo vivir. ¿Vivir? ¿A qué precio? La voz de la figura que una vez fue su madre resonó, ahora distorsionada por el lamento de las almas que buscaban la redención. La luz de Lucía se fragmentó en 1000 destellos, como un cristal que se rompía bajo la presión. Ella sintió la verdad de esas palabras. La culpa, el dolor, la traición eran sombras que llevaban arraigadas en su corazón. ¿Podría realmente soltarlas? La luz parecía dudar, vacilante ante la duda. La oscuridad se lanzó más cerca, los tentáculos acechaban con hambre voraz. Con su voz firme, Lucía desenmascaró su miedo. Dejaré ir lo que me ata. No seré más un prisionero de mi propio dolor. Y al pronunciarlo, un nuevo resplandor nació de su ser. La luz se expandió, indomable, como una estrella en medio de la noche. Los gritos de las figuras se tornaron desesperados. El sacrificio se cobrará, gritaban, pero Lucía ya no escuchaba. Se concentró en la luz que danzaba en sus manos y comenzó a avanzar hacia el altar, como si cada paso desnudara la profundidad de su sufrimiento. El alma de su madre la guiaba, iluminando el sendero lleno de espinas. Las sombras empezaron a retirarse, sus rostros deformados mostrando terror. Pero la resistencia no cesaba. Entonces, un susurro helado cruzó su mente: no puedes hacerlo sola. Era la misma fuerza que una vez había alimentado sus miedos, pero ahora Lucía se volvió hacia ello. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó con voz firme, su luz pulsando intensamente. Lo que has olvidado, respondió la voz en un eco cortante, cruzándose entre el dolor y la determinación. Tu verdad oculta en el fondo, la que nunca has querido enfrentar. Las sombras temblaron ante su pregunta. Al mirar de nuevo al altar, el objeto brilloso parecía ahora un espejo, reflejando no solo su imagen, sino las múltiples versiones de lo que había vivido. Y cada una de ellas estaba atada a un momento de desdicha. En un instante de claridad, Lucía recordó aquel día en que su madre la dejó sola, la fría despedida sobre la que nunca había podido llorar. Eres más que este lugar, le dijo la luz. Tu madre vive en ti, en cada sonrisa que diste, en cada abrazo que nunca olvidaste. Pero ¿y si me pierdo?, dudó. Perderse es el primer paso para encontrarte, la voz desde la luz la impulsó. Y con eso, la luz que irradiaba su interior imprimiendo en su esencia se unió con el objeto en el altar, formando un torrente de luminosidad que atrajo todo su ser hacia el centro. De repente, un grito piercing atravesó el aire. No puedes cambiar tu destino. Blendió el estruendo, y las sombras se lanzaron a su encuentro.
La angustia se intensificó, un viento agudo provocaba que hasta la luz se tambaleara, pero ella firmemente se sostuvo, justo en el abismo de oscuridad pareció engullirla, una imagen brilló en su mente, una mujer abrazándola con ternura. «Estás a salvo», susurró la angustiada voz en los susurros. «Siempre lo estuviste». Sintiéndose fortalecida por este nuevo encuentro, Lucía se dejó llevar. La luz explotó en un fulgor brillante, despojando a las sombras de su poder. El túnel temblaba y se fracturaba, pero en medio de la ruptura, ella encontró su voz. «Yo elijo ser libre». En ese momento de eufonía, el túnel estalló en fragmentos, como si las sombras aspiraran el aire alrededor antes de desaparecer en un alarido ensordecedor. Lucía caía a un abismo, pero esta vez, la luz la rodeaba como un manto, un abrazo cálido que la guiaba, y cuando alcanzó la oscuridad, todo se detuvo. En ese instante de quietud, la luz se desvaneció y la realidad se transformó. Lucía se encontró en un claro, rodeada de árboles que susurraban. Pero no estaba sola. Figuras conocidas se acercaban, sombras que, al igual que ella, habían luchado. La bruma comenzó a disiparse, revelando lo que parecía ser el último desafío de sus miedos. Pero en el corazón de ese claro se alzaba un nuevo altar, un símbolo de lo que vendría. Su madre hablaba desde el fondo, resonando en su pecho: «¿Estás lista para enfrentarlo de nuevo?». Lucía miró alrededor, sintiendo la inminencia de lo desconocido. Esto no ha terminado, pero, con una fuerza renovada, supo que su viaje estaba apenas comenzando. En la penumbra del claro, una sombra apareció de nuevo. La risa burlona resonó a sus espaldas mientras el eco de una voz familiar la llamaba: «El ciclo nunca se detiene». Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna mientras se giraba para enfrentar lo que vendría. ¿Qué secretos oscuros aún se esconden en el bosque? La sombra tomó forma, revelando a una figura familiar que dejó a Lucía paralizada. Era su madre o lo que quedaba de ella. La una vez amorosa imagen se transformaba ante sus ojos, distorsionándose en una mueca cruel y sarcástica. ¿Acaso creías que podrías escapar tan fácilmente? El eco de su risa resonó en el claro, un sonido que hacía que las ramas crujieran y las hojas temblaran. Lucía sintió el frío despertar de su miedo, ese que había tratado de enterrar en su interior. No eres ella», balbuceó, pero su voz temblaba. Cada palabra era un esfuerzo, cada respiración se volvía más pesada. «Soy lo que has creado. No puedes deshacerte de mí, mi querida Lucía. Soy tu propia culpa, tu pena eterna», replicó la figura, acercándose lentamente, como si disfrutara del terror que sembraba en su corazón. A su alrededor, las sombras se agolpaban, sus rostros, una mezcla de desesperación y deseo por venganza. El altar comenzó a latir nuevamente, y el terreno bajo sus pies se oscureció, cubierto por un manto de lamentos que parecían surgir del mismo suelo. «Esto no es un claro, es un cementerio de sueños fallidos», murmuraron las voces unísonas. Lucía alzó la mirada, y aunque su mente luchaba por entender lo que veía, en su pecho la luz aún chisporroteaba, lista para alimentarse nuevamente. «No», gritó, apretando los puños. «Te enfrentaré». El resplandor adquirió forma, fluyendo de su cuerpo y avanzando hacia la figura fantasmal, pero la risa de la sombra se convirtió en un grito agudo que desgarraba la atmósfera, como el silbido de una serpiente. «¿Y qué piensas hacer, Lucía? Lo que has enfrentado anteriormente no es nada comparado con lo que realmente eres», desafió, invitándola a ver el horizonte repleto de figuras que parecían esperar. Observando a la niña con una mezcla de expectación y desdén, el temor se transformó en desafío. Lucía respiró hondo, sintiendo el ardor de su luz. «Soy más que un simple reflejo de mis miedos». «Ya no te temo», afirmó, y con cada palabra su luz se intensificó, un estallido que empujó a las sombras hacia atrás. De repente, sintió que una fuerza externa la envolvía, guiándola. Era la conexión con cada memoria, cada amor y cada lágrima que había derramado. Su madre, la realidad que había amado y perdido, resurgía en su mente. Las sombras vacilaron, divididas entre el miedo y la rabia, pero justo entonces, la risa resonó junto a un silbido escalofriante. «Tu viaje te ha llevado a mí, pero aquí no terminará. El ciclo se repite y tú eres su prisionera», dijo la sombra mientras el paisaje se trastocaba.
Los árboles se torcieron, y el cielo se oscureció, transformándose en una prisión de hierro. No me encadenarás. Lucía sintió la energía corriendo como un torrente por sus venas y nuevamente se plantó firme. Las sombras comenzaron a cobrar vida, desmoronándose lentamente ante su luz. Apenas quedaba espacio entre ellas y su luz, el enfrentamiento estaba cerca de culminar. Tienes que decidir, gritó su madre, o lo que quedaba de ella. ¿Te rindes o luchas por lo que eres? Tu respuesta cambiará todo. Las sombras empezaron a cerrarse, y el aire presionaba a su alrededor. Lucía se sintió acorralada, pero la luz dentro de ella crecía, reviviendo cada instante de amor y desesperación. He decidido, dijo, su voz resonando como un tambor de guerra. Con un movimiento decidido, levantó sus manos, invocando todo el poder que le quedaba mientras la oscuridad se precipitaba hacia ella. Su grito quebró la atmósfera, resonando como un grito de batalla. Soy la luz, no la sombra. El claro estalló en un brillo deslumbrante. En el instante siguiente, todo se volvió blanco y luego, silencio. Cuando la neblina se disipó, Lucía fluyó hacia un lugar desconocido. Las figuras familiares se desvanecieron, y la tierra bajo sus pies se sintió extrañamente suave. Pero, tras ella, una oleada de susurros aseguraba que la lucha no había terminado. La noche caía nuevamente, y en el horizonte, un nuevo altar se alzaba entre árboles silenciosos. No eran solo sus miedos, sino algo mucho más profundo. ¿Cómo enfrentaremos esto ahora?, preguntó una voz familiar desde las profundidades de su ser. En ese momento, la sombra se erguía de nuevo desde la oscuridad. Lo que has dejado atrás puede regresar siempre que recuerdes. El eco de su amenaza resonó, y en el aire se palpaba un nuevo desafío. El ciclo nunca se detiene. La risa burlona retumbó en su mente, mientras Lucía enfrentaba lo inevitable. La lucha por definir su destino apenas comenzaba. Lucía se encontró de pie en un paisaje que apenas podía reconocer. La tierra estaba cubierta de una neblina espesa que parecía tener vida propia, arrastrándose hacia ella como un ser sigiloso. El aire estaba impregnado de un peso opresivo, como si las sombras que había enfrentado la hubieran seguido hasta este nuevo lugar. Se giró, buscando un rayo de luz, y vio el altar que se alzaba imponente frente a ella. No era el mismo que había conocido, sino una versión aún más grotesca. Estaba decorado con cráneos y ramas retorcidas, sus contornos estaban envueltos en sombras danzantes que parecían susurrar entre sí. Su corazón palpitaba, pero una chispa de determinación aún ardía en su interior. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el crujir de la madera y el eco distante de llantos. ¿Qué quieres de mí?, gritó Lucía, sintiendo que su voz resonaba más allá de los límites de sus temores. Ya no tengo miedo. Pero sus propias palabras resonaron vacías en la oscuridad. De repente, las figuras aparecieron una vez más en el horizonte, emergiendo de la neblina. Eran los rostros que ella había dejado atrás, familiares pero desfigurados, con ojos poblados de culpa y rabia. No has terminado con nosotros, no hasta que reveles el secreto que guardas, dijo una voz que parecía salir de los labios de todos ellos al unísono. Las palabras de su madre resonaron en su mente. El ciclo se repite, pero esta vez cada eco la atravesaba como un cuchillo, convirtiéndose en un recordatorio de las decisiones que había tomado. La culpa la asfixiaba, y durante un breve instante, la duda se abrió camino en su corazón. Te he buscado por tanto tiempo, continuó la voz, haciendo que todo su ser se estremezca. Cada noche, cada sombra, cada rincón estás destinada a sucumbir como lo hicimos nosotros. No. No soy como ustedes, gritó Lucía, pero su propio grito se entremezcló con las voces, creando un coro de desesperación. La luz en su interior comenzaron a disiparse, ahogada por la tristeza que emana de aquellas almas perdidas. Pese a la pesada oscuridad, ella se detuvo a recordar. Recuerdos de risas, lágrimas, momentos de alegría perdidos entre las sombras. Una mezcla de amor y tristeza brotó en su pecho, formando una barricada contra el desasosiego que la rodeaba. No puedo olvidarlos, no puedo dejar que su dolor continúe aquí. Con cada palabra que pronunciaba, la luz parecía recuperar un poco de vida, iluminando su entorno. Si mi luz puede liberarlos, lo haré. Sentía que su energía se entrelazaba con la tristeza y la desesperación, como un hilo de oro en una tela oscura,
pero al instante, la risa resonó de nuevo, burlona y desgarradora, llevándola a la realidad. ¿Qué crees que estás haciendo, Lucía? La oscuridad siempre encuentra su camino. La luz y la sombra son hermanas, y siempre se enfrentará en ti. Los rostros familiares empezaron a desvanecerse, llevándose consigo las esperanzas que había empezado a forjar. Ella alzó sus manos, invocando el poder que había sentido antes, pero conforme su luz se expandió, la sombra creció igualmente. Era un combate de vida y muerte y en el aire se palpaba la desesperación de todos los que habían sufrido. Si quieres reclamar tu futuro, tienes que enfrentarlo. Pero, ¿sabrás la verdad si no miras lo que realmente eres? La sombra, ahora más amenazante, apuntó a un lado del altar, donde surgieron nuevas figuras en la penumbra. Eran rostros de aquellos a quienes había querido y perdido en su camino. Ellos son la razón de tu lucha pero también la causa de tu tormento, susurró. Lucía se sintió débil, cada rostro revelando recuerdos que habían permanecido ocultos. Volvió a lo más profundo de su ser, el miedo que había intentado evitar resurgió con intensidad. No, se gritó a sí misma, aferrándose con fuerza a la luz que aún quedaba. Esto no tiene que ser así. Puedo cambiar el curso de la historia. Se lanzó hacia el altar, decisión y miedo luchando entre sí. El silencio se volvió palpable, como una cuerda tensada al límite. Ella estaba a punto de descubrir la verdad que había anhelado evitar, el verdadero origen de sus miedos, pero justo cuando estaba a punto de tocar el altar, un viento helado la golpeó de lleno, enviándola hacia atrás mientras las sombras se retorcían y las figuras desaparecían aún más. La verdad duele, Lucía, y tú aún no estás lista para soportarla. De repente, un eco resonó en las profundidades de su mente, no te detengas, la oscuridad está al acecho. La sombra se cernía sobre ella, más voraz que nunca, y el aire a su alrededor se volvió espeso, casi incapaz de moverse. Con cada latido de su corazón, una pregunta punzante surgió: ¿podrá Lucía enfrentar la verdad que ha relegado en su interior antes de que la oscuridad la consuma por completo? Fue un momento crítico, el paso hacia su destino estaba a solo un movimiento de su mano, pero, ¿y si el secreto era más oscuro de lo que jamás imaginó? El viento que la había empujado hacia atrás susurraba entre las sombras, trayendo consigo ecos de risas y llantos. Lucía quedó en el suelo, sintiendo la humedad de la tierra helada calar su piel. Su respiración era entrecortada, cada inhalación un desafío. Las figuras habían desaparecido, pero sus palabras seguían latentes en el aire, como un eco interminable que le recordaba su propia vulnerabilidad. ¿Qué secreto guardo?, se preguntó mientras se levantaba, sacudiendo la tierra de su ropa. La niebla giró a su alrededor, cubriendo cualquier vestigio de luz. Era como si el mismo ambiente la instara a rendirse, a dejarse vencer por la desesperanza. La batalla entre luz y oscuridad era palpable, como un tirón en su corazón. Mientras avanzaba, las sombras parecían aumentar, formando un muro invisible que la mantenía alejada del altar. A cada paso, sintió que sus propios demonios la seguían, un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, de las decisiones que la habían llevado a este lugar. No escaparé, se repitió, obligándose a seguir adelante. La visibilidad se dirimía, las ramas de los árboles se entrelazaban como garras alzadas, dispuestas a arrebatarle su rayo de esperanza. Fue entonces cuando notó un brillo tenue en el fondo, más allá de la distancia. Se acercó, guiada por esa luz, y en su camino, reconoció el temblor de su voz al recordar aquel antiguo pacto: siempre habrá un precio que pagar. Con cada paso más cerca del resplandor, las figuras comenzaron a emerger nuevamente. Sus rostros no eran familiares esta vez. Eran extraños, salpicados de cicatrices y sombras que parecían devorar su humanidad. Ven, Lucía, llamaron, sus palabras estaban impregnadas de una atracción siniestra, como un canto de sirena que prometía revelaciones a cambio de un sacrificio. ¿Qué quieren de mí?, les preguntó con desafiante angustia. Que recuerdes lo que has olvidado, resonó su respuesta, un coro de voces distorsionadas en la penumbra. Los rostros se acercaron, sus ojos eran pozos vacíos, llenos de una desesperación que parecía contagiar el aire. Movida por un impulso, Lucía extendió su mano. ¿Recordar? ¿Para traer más dolor? Las sombras retrocedieron,
como si su propia luz la protegiera, aunque solo cuestionaba su fortaleza interna. Mientras la distancia entre ella y la fuente de luz se acortaba, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Un silencio absoluto se instauró, interrumpido únicamente por un latido sordo que resonaba en sus oídos. Y, al llegar a la luz, se dio cuenta de que era un espejo. Su reflejo era distorsionado, pie izquierdo en el suelo, pie derecho tras los barrotes que la luz había arrojado. Había una energía en su imagen, una lucha interna manifestándose. En sus ojos vio el reflejo de sus decisiones, de personas que había perdido, pero también de lo que había hecho para protegerse de la verdad. Comprendió que el espejo le ofrecía más que una simple imagen, era un portal hacia su propio ser. «Dime lo que necesitas que sepa», susurró, y la luz respondió, brillando más intensamente. En el espejo, el ciclo de su vida fue proyectado, los momentos oscuros y aquellos que había rechazado mirar. Vio sus luchas, sus miedos, sus traiciones y promesas. En ese instante, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si su propia verdad estuviera a punto de desatarse. Las sombras parecían hilarse, unidas en un tumulto de emociones, llamándola a dar un paso más. ¿Puedes ser fuerte, Lucía? ¿Puedes enfrentarte a lo que de verdad temes? Las voces se mezclaron, creando un torbellino a su alrededor, un grito colectivo de almas perdidas. Con el pulso acelerado y su corazón latiendo en su pecho, Lucía comprendió, las sombras eran sus propios miedos, y ella tenía el poder de enfrentarlos. La luz del espejo brillaba con tenacidad, como un campo de batalla preparado para recibirla. Esta vez no huiré, se dijo, y sin mirar atrás, extendió una mano hacia su reflejo, dispuesta a confrontar la verdad que la había mantenido prisionera. Pero justo cuando sus dedos tocaron la superficie del espejo, un grito desgarrador retumbó en el aire, y la neblina pareció cobrar vida, arrastrando las voces hacia un clamor ensordecedor. En ese momento, Lucía sintió que un nuevo secreto la aguardaba detrás del cristal. La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. Se quedó estática, el espejo vibrando como un tambor premonitorio. La luz titilaba, y en su interior, todo estaba por revelarse. ¿Sería esta la batalla final, o solo el inicio de un nuevo tormento? La niebla se espesoró aún más, delineando un camino oscuro que se adentraba más allá del espejo, y las palabras resonaron en su mente: una vez que cruces, no habrá regreso. Estaba lista para enfrentar la oscuridad que acechaba detrás de ella y descubrir el secreto que tanto había temido. Lucía estaba a punto de cruzar aquel espejo, entrecerrando los ojos mientras su corazón batía con fuerza y su mente rebosaba de miedos antiguos. Con cada latido, sentía que todo lo que había vivido, las traiciones y los sacrificios, se desbordaban como un torrente de emociones. Pero no podía retractarse, no esta vez. Era el momento de enfrentar su verdadero ser, de desentrañar el secreto que había mantenido cautiva su alma. Sin la menor vacilación, atravesó la superficie brillante. Al cruzar, se sintió como si un rayo de luz la envolviera, llevándola a un espacio donde el tiempo y la realidad se desdibujaban. Allí estaba su madre, en medio de un claro radiante, con una sonrisa triste y amorosa que la abrazaba como un bálsamo. «He estado esperándote, Lucía», dijo suavemente, su voz resonando como un eco del pasado. Lucía, emocionada, corrió hacia ella. «Mamá. He luchado tanto por encontrarte», pero al acercarse, la imagen de su madre comenzó a cambiar, distorsionándose nuevamente en sombras que parecían alimentarse de la luz. Era un ciclo que nunca terminaba. «Debes enfrentar lo que realmente has escondido», resonó la voz de su madre, llevándose consigo los ecos de risas y lágrimas. «Tus miedos y tu dolor son la raíz de esta oscuridad». Mientras esas palabras penetraban en su mente, Lucía comprendió que la figura a la que había buscado no era más que un reflejo de lo que había ignorado. Se vio a sí misma, de pie ante un altar adornado con recuerdos, cartas arrugadas, fotografías desvanecidas y objetos significativos que simbolizaban alegrías y tristezas. Todo lo que había dejado atrás regresaba como un torbellino que la empujaba hacia la verdad. «¿Por qué no me diste la oportunidad de enfrentar tus elecciones?». La sombra de su madre la miró fijamente, un recordatorio de las decisiones que nunca tomó, las palabras que nunca dijo. «La culpa no es solo mía, este ciclo te pertenece también».
A cada palabra, un peso más caía sobre los hombros de Lucía. Pero en medio de la tormenta, un destello de determinación brilló en su interior. No más sombras, he decidido romper con este ciclo. La luz que había encontrado en el espejo comenzó a vibrar intensamente, como si respondiera a su voluntad. Eso no te liberará, gritaron las sombras, sus voces inyectando rabia y miedo en el ambiente. La figura de su madre siguió allí, firme, pero su rostro era ahora un espejo de distintas versiones de ella misma, reflejando los miedos que había dejado acumular. Un torrente de angustia fluía a través de Lucía, amenazando con devorarla. No soy solo eso, gritó, levantando la mirada con fuerza. Un nuevo valor brotó de su interior. Con cada palabra, la luz se expandía, resistiendo la presión de las sombras. Soy amor, soy valor, soy vida. Al escuchar esto, las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si su propia luz las quemara. No puedes hacer esto, resonaron una vez más, pero Lucía ya no se detendría. Se adentró en el claro, tocando el altar que representaba sus elecciones perdidas, su verdad. Elijo el amor sobre el miedo. Elijo la luz sobre la sombra. Su voz resonó como un trueno, y con cada declaración, la luz que emanaba de su corazón se expandió hasta romper el velo de oscuridad, un estallido de energía iluminó todo el claro, y en un instante, las sombras se disolvieron en el aire. Una risa de liberación fluyó a través de ella, un sonido de luz que ahogaba la eco de la risa burlona de los que habían querido atraparla. Lucía estaba de pie, temblorosa pero viva, cubierta por un resplandor que nunca antes había sentido. He roto el ciclo, susurró, mientras lágrimas brotaban de sus ojos, y ahí, por primera vez, pudo ver a su madre completamente, sin distorsiones, sonriendo con amor genuino. Lo hiciste, Lucía. Has liberado tanto a ti misma como a mí. Me llevas contigo, siempre, dijo, y antes de desvanecerse, una luz brillante envolvió el claro, llenando cada rincón de amor y esperanza. Lucía sintió como todo lo que había temido se deslizaba lejos de ella. Ahora sabía que la oscuridad no podía tocarla mientras llevara el amor en su corazón. Caminó hacia el horizonte, donde la luz del día comenzaba a brotar. Este es solo el comienzo, se dijo mientras avanzaba. Los miedos y las sombras habían quedado atrás, disolviéndose en aquel claro, dejando solo la posibilidad de un nuevo capítulo. Era libre, finalmente, con el alma ligera y un corazón renovado, Lucía se despidió de los ecos del pasado. Estaba lista para construir un futuro donde el amor siempre prevalecería sobre la oscuridad, pero para seguir adelante, Lucía sabía que debía compartir su historia, su viaje, para que otros también pudieran liberarse del peso de sus propios miedos. Esto no se detiene aquí, pensó antes de dar su primer paso hacia un nuevo amanecer, no esperes ni un segundo más para compartir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo alimentará el algoritmo y permitirá que más personas descubran estas verdades profundas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Solo los verdaderos fanáticos entienden la importancia de apoyar al canal con acciones que marcan la diferencia. Es el momento de mostrar tu apoyo.